Mercedes Garmendia. Aquí. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Gabilondo. Ha sido bueno, pues una información que muy bien recibida. Ha sido un bombardeo de información realmente el que usted nos ha dado. Yo le agradezco porque, si usted se acuerda, en la presentación del informe del 2021, que fue hace pocas semanas, yo le solicité información. Bueno, en ese momento parece ser que no era oportuno. Semanas después nos viene con toda la información, lo cual es de agradecer. Efectivamente, la información ha sido exhaustiva. Usted nos ha dado cuenta, efectivamente, de la creación de la comisión, de los miembros de la comisión, de los trabajos que van a realizar, de los foros, de las asociaciones, de la unidad técnica, cómo va a trabajar esta unidad técnica de atención a las víctimas. También del plan de estrategia con los ejes. Bien, a mí me gustaría saber si, bueno, un punto importante que puede retrasar o de alguna manera hacer que no sea tan efectivo el trabajo del defensor del pueblo puede ser que la Iglesia no haya querido participar de esta comisión. Quizá usted me puede decir mejor, quizá esta denegación de participación, bueno, aunque digan ellos que tienen voluntad de colaborar, pueda en cierta manera disminuir la consecución de los objetivos. Sí me gusta, bueno, efectivamente parece que va a participar aquí mucha gente. Sí me gustaría saber cuál es el planning que tienen ustedes establecido para estos trabajos, cuándo van a comenzar ya a realizarse estos trabajos y qué tiempo tienen ustedes previsto para realizar esta tarea. ¿Cómo van a ir ustedes dando cuenta a las Cortes de los avances realizados en los trabajos que ustedes vayan realizando? Porque efectivamente son complejos, ya que dependemos en gran medida, tal y como usted nos lo ha contado, de las propias víctimas, ¿no? Que las propias víctimas quieran contar todo aquello que les ha ocurrido, que eso es muy duro, muy difícil. Para ello van a contratar ustedes a personal especializado, ¿no? Me gustaría saber cuánto personal, si ya saben ustedes el presupuesto con el que van a contar y, bueno, un poquito, pues, todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación tiene don José Luis Muñoz Lagares. Gracias, presidente. Agradecer la comparecencia del defensor del pueblo aquí presente hoy para informarnos sobre la elaboración de este informe de un material tan sensible y un material que afecta tanto a libertades individuales como a los derechos fundamentales de muchas personas. Sí, me gustaría conocer, tras su comparecencia hoy me surgen muchas más dudas tras esta pequeña información que nos han suministrado. Si disponen de un cronograma de actuación, número de casos que van a ser objeto de estudio, qué procedimiento, qué protocolo y qué forma de actuar por parte de su comisionado y por parte de esta comisión asesora de 20 personas que nos ha informado y no ha nombrado quienes forman parte de ella. Se va a invitar, ha comentado, a una serie de asociaciones de víctimas. ¿Cuántas de ellas? ¿Cuáles son? También nos surgen dudas sobre la composición de la unidad técnica, que ha dicho que hay un coordinador del equipo. ¿Cuántas personas se van a contratar y con qué roles van a tener? Bueno, y también coincido con la intervención anterior. También me gustaría conocer el presupuesto estimado y, sobre todo, ya sabemos que muchas veces se crean comisiones para dar la solución o conocer de un asunto y no hay nada como una comisión para no saber nada, para que se quede en el olvido, sino hay protocolo, hay un plazo establecido de inicio, desarrollo y término cerrado para tener lo antes posible esas conclusiones. Pues inicialmente son esas dudas las que quería plantear. Muchas gracias, defensor. Muchas gracias, señoría. Pasamos al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común. La diputada doña Martina Velarde. Muchas gracias, presidente. Gracias también, señor Gabilondo, pues informarnos sobre los avances que se han producido tras la encomienda. Por lo que he entendido, los ejes de trabajo van a ser el estudio de los casos para la reparación,
el foro también con víctimas y la atención a las víctimas, ¿no? Eso como eje de trabajo, además del informe. Tengo que decir que no me sorprende que cuando usted se pone en contacto con la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal, para que participe en el proceso, pues desestimen formar parte de esa comisión asesora y, evidentemente, que vuelvan una vez más a no colaborar. Eso nos preocupa mucho. Esto no es un tema de católicos o de catolicismo o no, sino que creo que los católicos deberían ser los primeros interesados en descubrir lo que ha pasado y en quitar, además, esa losa de encima a la propia Iglesia, ¿no? Tengo que recordar que desde el Congreso y desde nuestro grupo fuimos los que impulsamos y presentamos pues la solicitud de una comisión de investigación para conocer toda la verdad sobre la pederastia de la Iglesia Católica y depurar las responsabilidades para abrir un proceso de reparación a todas las víctimas, pues que tienen que saber que el Estado de Derecho y las instituciones, y también aquí, como no, el Congreso, pues están de su lado. La propuesta la hicimos, y estamos aquí también, porque nace de las propias denuncias que se han ido publicando en los medios de comunicación durante estos últimos años, de manera también más creciente, ¿no? Y también porque hemos visto cómo se ha evolucionado en otros países europeos, cosa que no está pasando en nuestro país. En Francia, lo voy a recordar, fue la propia Conferencia Episcopal quien encargó una comisión de investigación independiente donde se detectaron más de 200.000 casos, que se dice pronto, 200.000 casos. Y, pues, en contraste con esta realidad, aquí, pues, la Iglesia Católica Española se ha negado sistemáticamente a abrir un proceso para conocer toda la verdad. Y voy a recordar que el Papa Francisco, ya en 2019, estableció el deber general de toda la Iglesia Católica de cooperar con la justicia, con las instituciones, y prohibía además explícitamente la imposición del silencio a las víctimas de abuso. También establecía que era necesario eliminar ese secreto pontificio en los casos de abusos de menores por parte de miembros del clero, atendiendo a una de las reivindicaciones de las víctimas pues más solicitada durante todos estos años. Además, también hemos tenido que ver en nuestro país, que, como digo, seguimos a la cola del resto de países, pues lamentablemente, como muchos responsables de la Iglesia, pues se han escandalizado por cuestiones como que haya educación sexual en los coles o en las escuelas, cuando en realidad justamente esa educación sexual sirve para que no ocurran este tipo de cuestiones y para que los niños sepan detectar cuándo está pasando, cuándo están siendo víctimas de un abuso. O, hemos tenido que escuchar escandalizarse, por ejemplo, al obispo de mi provincia, de Córdoba, al señor Demetrio, pues hablando de aquelarre químico, escandalizándose cuando son niños o niñas que nacen vía in vitro. O hemos visto cómo hablaba de la familia solamente entre la unión de un hombre y de una mujer. O sea, esas cosas le escandalizan mucho al señor obispo de mi provincia y también a la Iglesia Católica, pero, sin embargo, parece no escandalizarse pues por miles y miles y miles de abusos sexuales. Creo que ni ninguno de los que estamos aquí, ni tampoco el Congreso, ni tampoco la Defensor del Pueblo, podemos permitirnos en 2022 que sigan existiendo tanta opacidad y vulneración de los derechos de la infancia. Y tenemos que enfrentarnos todas y todas a esta realidad, por más dolorosa que sea, y que sea investigada y que sea explicada, pero también con todas las garantías. Hemos dado un paso muy importante desde el Congreso con la Ley de Protección de Infancia, llamada comúnmente como la Ley Rose, pero es necesario investigar los casos de abuso y también tomar decisiones políticas. Decía el defensor que lo tendríamos que hacer, llevaremos al Pleno el informe y desde ahí habrá que tomar, ¿no?, decisiones políticas. Pero, desde luego, desde el Gobierno ya hemos promovido esta ley de la infancia, de protección de los niños y de las niñas, de los adolescentes, en una perspectiva que además es integral, que es muy esencial para abordar todas las dimensiones de esta realidad.
y se incluyen medidas muy, muy importantes de cara a la erradicación justamente de las violencias contra niños, contra niñas y contra adolescentes. Como digo, desde mi grupo también y con otros grupos pues impulsamos esa comisión de investigación. Ahora ha habido una encomienda al Defensor del Pueblo y a mí me gustaría preguntarle, según hemos ido viendo cómo se ha evolucionado en esta cuestión en otros países, donde nosotros estamos a la cola, si cree que en algún momento la Iglesia va a colaborar de alguna o de otra forma, la Iglesia Católica o la Conferencia Episcopal, de alguna otra forma con usted, con esa comisión asesora, y si no es así, ¿cuáles son los pasos que se va a dar por parte del Defensor del Pueblo? También quería preguntar que si cree que se debe revisar la cuestión del secreto de confesión, si debería dejar de servir como un escudo, o que si se deberían implantar o endurecer los mecanismos de control en estas cuestiones. Me preocupa porque, bueno, hablando como usted también ha dicho y ha manifestado, que ha tenido contacto con plataformas y con asociaciones de víctimas, cuando hablamos con las víctimas, y mi compañero Jaume Sen ha estado trabajando mucho tiempo con ellos y con ella, bueno, lo que trasladaban era su preocupación porque no hubiese una obligación de cooperación o colaboración por parte de la Iglesia, y también que no se garantizase que se pudiesen obtener los documentos necesarios para llevar a cabo la investigación con total garantía. Entonces, no sé si usted ve que va a haber alguna manera de que haya esa obligación de cooperación o también de que se garantice esa obtención de documentos. Lo digo porque cuando hablaba del país, hay una investigación que se lideró por un juez irlandés que sí tenía potestad para llamar a los testigos, también a las congregaciones y a otros responsables. Y, bueno, cuando se le pregunta sobre lo que vamos a hacer aquí en España respecto a la encomienda al Defensor del Pueblo, pues dice que es complicado en el sentido de que, bueno, hay fórmulas por las que no va a ser complicado llamar a declarar, pero que se podrían hacer cuando un testigo da un paso al frente y cuenta su historia. Bueno, pues a partir de ahí se podrían hacer el trabajo que desde luego desde aquí no se puede hacer porque no somos jueces y no puede haber una sentencia. Entonces se complica más. Pero me gustaría saber si hay algún mecanismo, alguna opción sobre las potestades que tenga la Defensoría del Pueblo y que tenga este Congreso, bueno, pues para poder permitir que haya una reparación efectiva de las víctimas. Y por ahora nada más. Muchas gracias, señor Gabilondo. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural. Gracias, presidente Defensor. Gracias por su comparecencia. Tomo la palabra, en primer lugar, para agradecerle su asistencia hoy aquí, cumpliendo con lo que se le pedía. Nosotros, señor Defensor, apostamos para pedirle desde esta Cámara a usted que impulsara esta línea de investigación y no apostamos por la vía de crear una comisión de investigación en el sí de esta Cámara, pues creíamos que eso pondría de forma excesiva el foco en las víctimas, que era algo que deberíamos evitar. Es por eso que nos ponemos a su disposición para cualquier actuación que vaya en esta línea. Usted ha puesto mucho énfasis en esta cuestión, la cosa pues celebramos y, como le digo, pues estamos dispuestos a ayudarlo en cualquier cuestión que se nos pida desde su institución. Lamentar esa postura poco afortunada desde nuestro punto de vista por parte de la Iglesia Católica de no implicarse hasta donde creemos que debería hacerlo como primeros interesados en esclarecer esta cuestión. Nada más, como le he dicho, pues agradecerle su asistencia hoy aquí, ponernos a su disposición para cualquier otra comparecencia que celebremos. Muchas gracias. Gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el diputado Utrilla. Muchas gracias, presidente, y bienvenido, señor Defensor del Pueblo, una vez más aquí a la sede de la Soberanía Nacional. Con su permiso, presidente, compartiremos la intervención mi compañero Pablo Calvo y yo.
Señor defensor, la verdad es que en su exposición podríamos decir que suscribimos gran parte de lo que dice, porque es verdad que ha parecido muy razonable todo y bastante bien estructurado y muy bien explicado. Sinceramente, nos parece del todo punto pertinente. Es verdad que nuestra queja, y lo expresaré a lo largo de mi intervención, es que entendemos que se debía hacer extensible a otros organismos y a otras entidades el tema de los abusos a menores, ¿no? Y voy a hacer algo que quizás no deberíamos hacer o no debería ser más que una anomalía, ¿no? Pero explicaré la postura de mi grupo respecto a todo esto, porque como el deporte nacional es etiquetarnos de forma falsaria, pues voy a intentar explicar cuál es nuestra postura. Por supuesto que vengan los abusos a los menores nos parece algo absolutamente deplorable y repugnante, y sin hacer ninguna distinción ni de la raza, ni del sexo, ni de la religión, ni del puesto que ocupen las personas que lo hacen. Eso vaya por delante. Y que deben caer sobre ellos todo el peso de la ley. Ocupen el puesto que ocupen y estén en la institución en la que estén. Eso creo que todos los que estamos aquí lo compartimos y, por supuesto, mi grupo parlamentario también. Y, por supuesto, apoyo a las víctimas que han sufrido de forma tan dolorosa esa soledad y ese seguramente daño en sus vidas, posiblemente ya irreparable. Aquí hay dos formas de enfocarlo todo esto. Hay una parte judicial, evidentemente todos los organismos judiciales del país deben de actuar para como he dicho, que caiga todo el peso de la ley sobre las personas que han cometido estos abusos. Y también una parte política, que yo creo que en la que estamos un poco aquí, ¿no? En hacer esta reflexión. Aunque llama la atención que el Congreso de Diputados le encargue esto a usted cuando realmente, evidentemente, se recoge en el artículo 50 de la Constitución que el Defensor del Pueblo se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a las administraciones del Estado. Y la Iglesia no lo es. Pero bueno, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad, señor Defensor del Pueblo, de que su organismo muestre su independencia y que sea capaz de salirse de la senda un poco que su predecesor marcó. Su predecesor claramente estaba vinculado absolutamente al Gobierno y era un defensor de todas las decisiones que se tomaban allí. Salió en defensa de las decisiones en muchísimos casos. Recuerdo especialmente el caso de la no vacunación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en Cataluña, en las cuales no actuó de oficio. Recuerdo los estados de alarma, cuando tampoco lo hizo, a pesar de la innumerable número de personas que lo hicieron, seguramente un récord histórico en su institución. Pero, bueno, yo creo que esta era una ocasión para haber puesto de acuerdo a todo el mundo, sinceramente, en actuar. Usted lo puede hacer de oficio en contra de abusos a menores en todos los organismos del Estado, no solo en la Iglesia, sino también en todas las cuestiones educativas y todos los organismos educativos y en todos los organismos donde se trate con menores y con adolescentes. Yo no sé si habríamos puesto a todo el mundo de acuerdo o hubiese usted puesto a todo el mundo de acuerdo, porque la realidad es que la izquierda de este país, tanto aquí en el Congreso como en las Cortes Valencianas, como en el Parlamento Balear, se ha negado a investigar en comisiones las cuestiones de los abusos a menores, en el caso de Valencia del exmarido de la señora Oltra y en Baleares de la prostitución de menores tuteladas. Sinceramente, lamentamos que sea así y sinceramente ellos aplauden esta investigación a la Iglesia, pero desde luego, sin embargo, se niegan cuando llega el momento a hacerlo en otras instituciones. Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina de las personas. Yo tengo dos grabadas. Una es cuando la víctima de los abusos por el exmarido de la señora Oltra en Valencia entró esposada, engrilletada y acompañada de la policía a declarar. Ella era la víctima y entró esposada. Esa es una imagen de las que se quedan grabadas en la retina. Hasta la responsable del tribunal pidió disculpas por tamaña barbaridad. Algo terrorífico. De hecho, ella no recibió asesoramiento por parte de las víctimas del delito en ningún momento. Y otra de esas imágenes ha sido la imagen de este fin de semana de la señora Oltra pegando saltos y bailando tras su imputación. Son dos imágenes terribles, bajo mi punto de vista. Y que desde luego merecerían, ya solo por el mero hecho de lo duro que ha sido todo esto, de que su exmarido fue condenado
totalmente de que el defensor del pueblo, su homólogo en las Cortes Valencianas, en la Comunidad Valenciana, dijo claramente que desde la consejería de la señora Oltra se había obstaculizado la investigación en todo esto. Debería hacerle usted actuar de oficio en esta situación. Pero bueno, a pesar de todo ello, la señora Mónica Oltra sigue en su puesto a día de hoy y sigue confirmada en su puesto. Su partido político cierra filas con ella y el PSOE o el líder en la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, no la ha depuesto en su puesto. Señorías, el fanatismo feminista que muchos abogan en esta sede de la soberanía nacional se vuelve como sumisión al poder e indiferencia cuando los casos les afectan a ustedes. Ocultan, tapan y esconden para que los suyos no sean salpicados. Esto, señorías, es una vergüenza. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, su compañero, don Pablo Calvo. Gracias, presidente. Gracias, señor Gabilondo, por su comparecencia. La investigación de cualquier abuso debe de tener como objetivo su resarcimiento, castigo de los responsables y estudio de su prevención. Todo ello bajo las premisas de legalidad, igualdad y no discriminación. Mire, señor Gabilondo, su actuación en este asunto es nuevamente decepcionante y le voy a decir por qué. Como acaba de expresar mi compañero, las funciones del defensor, entre ellas está la de supervisión de la actividad de la Administración, conforme al artículo 54, sin sujeción a ningún mandato imperativo, sin instrucciones de autoridad alguna y desempeñando sus funciones con autonomía y según su criterio. ¿Qué ha ocurrido aquí, señor defensor? La Iglesia Católica no es parte de la Administración española. Esto lo sabe usted por sus propios conocimientos y porque usted ha pasado también por la propia Iglesia Católica. Usted formó parte de los Hermanos del Sagrado Corazón y debe saber que esto no es así. Entonces, ¿por qué no ha rehusado usted en el encargo de las Cortes cuando se circunscribe solo al entorno católico y, además, es claramente incompetente para poder ejercitar este tipo de actuaciones? No tiene la obligación de investigar lo que le pide el Congreso. ¿Por qué no aprovecha y abre una investigación de los abusos sexuales, especialmente la pederastia, en los ámbitos de las administraciones públicas? Según ha expuesto, el centro de su trabajo son las víctimas, y coincidimos con ello. Que el defensor está allí donde hay un abuso o una violación de derechos. Y yo le digo que conforme con todo ello, pero que deben de ser todos y cada uno de los abusos. No podemos parcelarlo. No nos creemos su objetividad. Puede actuar de oficio y no lo hace. La aceptación de esta comisión de investigación le tiñe a usted de sectarismo. Mire, le voy a decir un dato de la Fundación ANAR en un estudio realizado el año pasado, el año 2021, que desvela que los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes representan un 0,2% del total. El abuso sexual es un problema que tiene lugar fundamentalmente en el círculo familiar, 49,2%, y en menor medida en el entorno de confianza. ¿Por qué se investiga entonces a la Iglesia y no se hace con carácter general que abarque todas y cada una de las víctimas de abuso? El fiscal, y en este caso la fiscal general del Estado, que todos sabemos de quién depende, en un arrebato de preocupación por los menores, ordenó la recopilación de denuncias y querellas que están relacionadas con la Iglesia Católica. El resultado fue muy parecido al de la Fundación ANAR, un 0,5 y un 0,2 si se considera la última década. Todos ellos delitos sexuales en menores que tienen que ver en entornos católicos. Mucho nos tememos que se está haciendo una campaña de desprestigio de la Iglesia con la ayuda de medios de comunicación empeñados en asociar a los católicos con la pederastia, y la creación de esta comisión no es más que un eslabón de la cadena de criminalización. Se están escondiendo a otras víctimas, como ha dicho mi compañero, de abusos en instituciones tutelares dependientes de la Administración. Valencia, Baleares, Madrid, Canarias, en definitiva en toda España, y en entornos donde son mucho más altas, como clubes deportivos, asociaciones juveniles, espectáculos, etcétera. La investigación circunscrita exclusivamente al ámbito eclesiástico puede traer resultados distorsionados que perjudicarían a la mayoría de las víctimas de abusos de menores, como son las niñas. En el entorno eclesial, como usted sabe, la mayoría son chicos abusados por varones. Esto literalmente hace invisible a las niñas. Este es el problema de los estudios parciales. El Estado, no el defensor, debería abrir una comisión para investigar todos los casos y con todas las víctimas. Esto hizo el Bundestag alemán en el año 2015 y todavía continúa abierta. No por ello se debe de ignorar lo ocurrido en la Iglesia. Estos comportamientos criminales deben de ser juzgados por los jueces, como así lo han venido haciendo, conforme a las leyes penales, juzgar y ejecutar lo juzgado.
que corresponde al Poder Judicial y no al Legislativo. Ya sé que a la izquierda esto de la división de poderes le resulta muy difícil. Una comisión para perseguir a una etnia o religión está fuera del Estado de Derecho y de la Constitución. El acuerdo discrimina a todos los católicos, lo que vulnera el derecho recogido en el artículo 14 de la Constitución y el artículo 9.3, que impide a los poderes públicos tomar decisiones arbitrarias y sin motivos suficientes. Lo que ha traído como consecuencia el primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presentado por una organización el pasado viernes 17 de junio. El Tribunal Constitucional considera la discriminación como un tratamiento jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas respecto de otras, y como un impacto adverso que carece de justificación. Y también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas ve discriminación cuando un grupo étnico religioso recibe un tratamiento diferente a los poderes públicos a través de sus agentes. El encargado del Defensor del Pueblo se opone a la neutralidad religiosa del Estado español. Según la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1985, las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante las leyes, cosa que sí sucede en esta investigación al relacionar religiosidad con abusos. Y le quiero decir al portavoz de Podemos, la Iglesia española ya tiene establecida una comisión en cada diócesis y ha decidido encargar además una auditoría interna a un despacho de abogados de Madrid que prepara un informe, algo que ya se ha hecho en otros lugares, como en Francia, con el informe Sauvé y el encargado por el arzobispado de Múnich. Recemos por los que han sufrido abusos. Recemos también por las almas de los abusadores. Y si se empeñan en no abordar el grave problema que suponen los abusos sexuales en menores, la necesidad de reparación, su prevención y evitación futura, en todos y cada uno de los ámbitos, muy pronto también tendremos que rezar por ustedes. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. En nombre y representación del Grupo Parlamentario Popular, Delgado. Señor presidente, señor Defensor del Pueblo, señor Gabilondo, señora Jiménez de Cerril, señora Bárcenas, adjuntas al Defensor, señorías, buenas tardes. Efectivamente, el pasado 10 de marzo, el Pleno del Congreso, por una amplísima mayoría de 286 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones, se pronunció a favor de realizar una encomienda al Defensor del Pueblo para que constituyese una comisión independiente que, a su vez, tenía el encargo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Se definía en el acuerdo que esta comisión debería estar formada por personas expertas y que el objetivo era contribuir a la determinación de hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de políticas públicas para intentar que estas conductas se pudieran prevenir y para que se detuvieran los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Nosotros votamos a favor el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta encomienda porque consideraba que era necesario respaldarla, si bien, como es conocido, antes planteó en ese debate una enmienda que lo que pretendía era que esta investigación, que esta comisión independiente, no se restringiese a un ámbito de la Iglesia Católica, sino además entrase en el conjunto de la sociedad, donde desgraciadamente este tipo de delitos, este tipo de conductas execrables se producen, que son normalmente aquellos ámbitos en los que se produce contacto entre personas adultas y menores. Y esto en la sociedad, pues desde el ámbito familiar hasta el ámbito educativo, ámbitos deportivos, ámbitos de ocio, sería muy extenso. Bien, eso no se produjo. Otros pensaban que era mejor crear una comisión de investigación parlamentaria, cosa que nosotros consideramos que era un desacierto. Y ahora, pues lo que le queremos decir, señor Defensor, es que nosotros vamos a dejarle a usted trabajar y vamos a confiar en que, como comisionado de las Cortes Generales, pues cumpla con este objetivo tan serio y tan sensible, que es la palabra delicada la que ha iniciado su intervención. Nos gustaría que toda esta información que hoy nos suministra en el marco de lo que hemos aprobado, todos estos avances de lo que usted ha denominado primera fase, lo hubiésemos conocido antes. ¿Por qué? Porque entonces hubiéramos tenido una capacidad de interlocución con usted pues mayor respecto de las personas que nos propone, respecto de la metodología, respecto
de la unidad técnica del Consejo Asesor. Bien, eso nos ha producido, no se lo digo como un reproche, pero eso impide que nosotros podamos entrar en este breve debate pues en profundidad en los temas. Pero bueno, lo que sí quiero que quede bastante claro es que nosotros reiteramos nuestra confianza y en la necesidad de que se investiguen estos hechos, de que esta comisión haga su trabajo y de que la Defensoría es un órgano, a nuestro juicio, válido para la investigación de estos casos, más allá de cuestiones de naturaleza jurídica que otros puedan plantear y que nosotros respetamos. La Iglesia Católica no ha permanecido de brazos cruzados en relación con este problema y no lo ha hecho en relación con el surgimiento de esta comisión. Lleva años, muchos años, luchando contra esta lacra desde distintos ámbitos y ha reforzado, porque es la primera interesada en que estos hechos execrables no se produzcan en su ámbito, ha iniciado actuaciones muy importantes desde el Vaticano, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero también en España, y frente a aquellos que intentan pues mencionar una desidia por parte de la Iglesia, nada más lejos de la realidad, porque nada menos que hay ya en España 202 oficinas entre las diócesis, las diferentes congregaciones de una Iglesia que es muy amplia y muy heterogénea, que están trabajando, muchas de las congregaciones con varias oficinas en diferentes lugares del territorio nacional y con algunas experiencias que me alegra ver que ha sido uno de los expertos incluido en la comisión, que es justamente en la Archidiócesis de Madrid, por ejemplo, el proyecto Repara, que es un proyecto que está atendiendo a las víctimas de estos abusos desde una perspectiva de una justicia restaurativa, con una escucha activa a las víctimas y en condiciones de respeto y garantismo para la víctima y también para el acusado, para el victimario, haciendo valer pues lo que es la presunción de inocencia, que desde luego pues todos los que creemos en el mundo del derecho pues tenemos siempre que tener presente. Y creemos que es también de valorar, aquí se ha dicho ahora en la última intervención, pues la hoja de encargo, la auditoría que la Conferencia Episcopal Española ha hecho, uno de los más prestigiosos bufetes de este país, para que ciertamente en un plazo de 12 meses haga un mapa de cuál es la realidad de nuestro país, investigue, escucha a las víctimas. Creemos que eso acredita que la Iglesia Católica está en una situación de una colaboración activa. Y cuando usted ha aludido a que en una primera conversación, o varias que ha tenido usted con el secretario general de la Confederación, pues le ha dicho, de la Conferencia Episcopal, le ha dicho lo que le ha dicho, pues entiendo que en el futuro esta colaboración se irá desarrollando y plasmando, porque usted ha expresado voluntad de seguir profundizando en colaborar con todo el mundo. Me gustaría también hacer referencia a esa misma actitud que se acaba de ver cuando el diario El País, que ha hecho una investigación sobre estos hechos en varias etapas, ha trasladado la pasada semana pues unos informes a la propia Iglesia Católica, y lo primero que ha hecho la Iglesia Católica es trasladárselo a la Fiscalía General del Estado, por si hubiera alguno de los hechos no estuviera prescrito, trasladárselo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y trasladárselo pues a todos aquellos que podían tener que intervenir en este tema. Creemos que eso es una actitud positiva y que debe de valorarse. Pero, sobre todo, la atención aquí hay que prestársela a las víctimas y, por ello, señor Gabilondo, en relación con el Consejo Asesor que usted nos propone, esta comisión asesora de expertos, mejor dicho, que va a determinar las prioridades y métodos, usted ha dicho que no es un tribunal. Y es así, porque esto no es un órgano de investigación judicial, ni puede pretenderse que esto sea una causa general a la Iglesia Católica, como usted ha dicho ya en varias ocasiones y creo que como nadie de nosotros podría compartir. Ha de ser independiente y abierta y plural. Son sus palabras. Nada tenemos que decir en una primera visualización de los nombres. Algunos nos suenan, otros no tenemos el gusto de conocerlas, pero sí nos llama la atención la presencia de dos integrantes de la carrera fiscal. Por una parte, ha dicho usted, una fiscal de la Secretaría Técnica
la señora Raimundo. Ya le digo que personalmente no la conozco, me refiero a su condición de fiscal. Y ha citado también a otra persona fiscal en la oficina del Consejo General del Poder Judicial, la señora Vilches. Tampoco tengo el gusto de conocerle, pero le pregunto y nos planteamos, ¿tiene sentido que en una comisión asesora de expertos esté una representación del Ministerio Fiscal? ¿Ha pedido la Fiscalía General del Estado que haya representantes de esa institución en esta comisión asesora de expertos? ¿Le han dado recomendaciones o indicaciones de cómo debe funcionar la misma? ¿No cree que podría ser más conveniente que estas personas que trabajan en instituciones fundamentales, poderes del Estado, quizás no debieran estar en un órgano de asesor de expertos, sin perjuicio de que, como es lógico y normal, todas las instituciones, incluidos el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, estas mismas Cortes Generales, están siempre a disposición de todo aquello que el defensor del pueblo demande? Es una reflexión que le hago y me gustaría saber y tener una respuesta al respecto. En relación con esta oficina técnica que usted le llama unidad técnica, que va a ser la que va a hacer ese procedimiento necesario de escucha activa con las víctimas, me gustaría preguntarle si una víctima acude a esta unidad y relata un caso de abusos de menores en el que el victimario, el causante del abuso, no perteneciera ni a la Iglesia Católica ni en ninguna de las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, perteneciese a otro ámbito, esa persona sería atendida, escuchada, porque es cierto que esta nueva comisión ha despertado el interés general, porque es algo novedoso, y habrá muchas otras personas afectadas por estas horribles conductas que pudieran acudir a esa institución. Me gustaría saber qué actitud tendrían, si es que se lo han planteado, porque creo que eso va a suceder, porque en otras instituciones que ya existen para la atención y reparación de las víctimas ya se está produciendo este fenómeno. Y finalmente se ha apuntado aquí. Sabemos que esta es una tarea ardua y compleja. ¿Tienen alguna previsión del tiempo que podrá llevarles la realización de estos trabajos? Y por el momento nada más. Señor Gabilondo, muchas gracias. Muchas gracias, señorías. A continuación, y para terminar lo que es la palabra, don Juan Cuatrecasas. Gracias, presidente. Señorías, antes de comenzar, deseo dar la bienvenida a esta sede parlamentaria, órgano constitucional que representa al pueblo español, al defensor del pueblo, don Ángel Gabilondo, y a sus dos miembros del equipo, doña Teresa y doña Patricia, y agradecerle la forma y fondo de su exposición sobre este asunto que entraña gran responsabilidad y que debe ser tratado por todas y todos con grandes dosis de empatía y sensibilidad. No sería necesario decirlo, pero a juzgar por el contenido de una de las intervenciones creo necesario recalcar esta condición ineludible con el respeto que todas las víctimas y supervivientes de pederastia en el ámbito eclesiástico merecen y que desde este Grupo Parlamentario Socialista volvemos a reivindicar una vez más. En lo que se refiere a las actuaciones expuestas en su intervención de hoy, que forman parte de la labor de la institución que dirige en relación al mandato que le hizo el Congreso de Diputados, este Grupo Parlamentario Socialista valora en modo muy positivo la información que nos ha trasladado. En ese sentido, ponemos en valor el ejercicio de transparencia y compromiso con esta comisión y con las Cortes Generales. Demostración de ello es su comparecencia de hoy, tal y como se reflejaba en la PNL aprobada el pasado mes de marzo, con un amplio consenso de la gran mayoría de los grupos políticos de nuestro arco parlamentario. La figura del defensor del pueblo, siendo un alto comisionado para las Cortes Generales, es también una institución estatal para la defensa de los derechos humanos, un órgano constitucional y con rigor y responsabilidad optó por aceptar un mandato surgido de la legitimidad de origen democrático que le trasladó el Congreso de Diputados. Casi recién llegado al cargo, en noviembre de 2021, en marzo de 2022, recibe esta encomienda que empieza a rodar tras, como usted mismo acaba de explicar al detalle, algunos meses de dedicación en aras de sentar las bases del trabajo a desarrollar con unos objetivos evidentes, con respeto a las normas que emanan de nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico,
Sin concesiones a liturgias estériles y cantos de sirena, la perspectiva es más que halagüeña, muy positiva, y así lo defendimos y seguimos haciéndolo sin compartir críticas cimentadas en terrenos mal abonados, estériles y propiciados tal vez por demiurgos con exceso de imaginación. Desde este Grupo Socialista compartimos el apoyo a las víctimas en cauces efectivos de reconocimiento, reparación y acompañamiento. Vamos a seguir trabajando para que, a través de las reivindicaciones de víctimas y supervivientes de abusos sexuales y de los expertos académicos, sanitarios y facultativos, se pueda llegar al objetivo de justicia y verdad, reparando los daños, pero también buscando implementar medidas de prevención a través de políticas destinadas a que estos delitos no vuelvan a producirse. El Gobierno de Pedro Sánchez, como demuestran hechos y no solo palabras, y ya desde la sesión de investidura en enero de 2020, dejó la evidencia en la intención de abordar con eficacia y responsabilidad política el grave problema de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Y así se hizo, mediante la aprobación por mayoría de los grupos del Congreso de Diputados, en junio de 2021, de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, pionera a nivel internacional, de lo que puedo dar fe, señorías, a título personal, porque durante mi asistencia en calidad de observador a un congreso contra el maltrato a la infancia desarrollado en Berna en octubre de 2021, fui requerido por asociaciones y académicos de otros países europeos, entre ellos Finlandia, Suecia, Alemania y Francia, para que les entregara el texto de la ley en aras de que les sirviera de modelo. El Gobierno de España está comprometido con la verdad en lo que respecta a la violencia sexual y con el hecho ineludible de que todos los procesos que se inicien deben tener en cuenta la opinión de las víctimas y supervivientes y, desde luego, su protección de la exposición pública, si así lo desean. La iniciativa del Defensor del Pueblo, apoyada por una comisión experta e independiente y potentes equipos de trabajo, y la acción del Congreso de Diputados son para este Grupo Socialista las mejores y más efectivas, a la par que eficaces, vías para llegar a conclusiones en aras a la verdad, la justicia, el reconocimiento, la reparación y el acompañamiento. Me van a permitir que utilice en este punto de mi intervención unas palabras de la excelente escritora y periodista argentina Leila Gurriero, que en su artículo Plegarias, publicado en El País el 26 de enero de 2020, redactó que las negaciones, cada una de ellas, hacen que las víctimas de abusos se sumerjan en el infierno de la resurrección de aquel espanto. Y es que, si existen enemigos reconocibles y profundamente dañinos para las víctimas y supervivientes de estos delitos, esos son la negación, el silencio y la impunidad. Hablo de tres factores que durante décadas han sido piedras arrojadizas que parte de la jerarquía eclesiástica y de las congregaciones y prelatura utilizaron y siguen utilizando de un modo vil y ruin contra los daños, secuelas e integridad de las víctimas, y fueron estas quienes, en la soledad de un desierto, empezaron saliendo de una realidad oculta y un silencio forzoso para relatar sus testimonios tapados por una manta de encubrimiento y a veces hasta de complicidad. No es una opinión personal. El jesuita Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología y Estudios Interdisciplinares sobre Protección y Dignidad Humana de la Universidad Pontificia Gregoriana, afirmaba en una entrevista reciente que los obispos saben que no han hecho lo que tenían que hacer. Y añadía, la realidad es que tenemos que ofrecer una reparación justa, aunque la justicia nunca será completa. Por si fuera poco, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Jordi Bertomeu, explicaba en 2020 que reconocer con humildad que hemos fallado y que toda esta crisis es una oportunidad para hacer las cosas bien es el inicio de la solución del problema. Si incluyo estas dos declaraciones en mi intervención es para demostrar que no toda la Iglesia muestra desidia o negatividad con respecto a esta realidad de los abusos sexuales a menores en su seno. Refiero ahora a las palabras de una niña, ya adulta, superviviente de abusos, Leonor. Las niñas y niños agredidos por la Iglesia Católica somos memoria histórica, que trata de silenciarse en este país como parte de una realidad que pretende ser negada. Negación por parte de quienes aún a día de hoy siguen minimizando el daño y los porcentajes. Crueldad abrasiva e inaceptable. Silencio de muchas víctimas incapaces de denunciar por miedo a cómo serán tratadas y aceptadas socialmente y por no conocer los pasos a seguir,
porque además, entre otras cosas, los casos de abusos y agresiones sexuales generan culpabilidad en las víctimas. Y la impunidad de los delincuentes, que durante décadas han estado amparados por una cortina de encubrimiento. No debemos dejar de mencionar una vez más que si hoy estamos aquí reunidos y reunidas celebrando esta sesión y este debate, es gracias, en primer lugar, y escrito con letras de tesón y tenaz valentía e implicación, a todas esas víctimas que llevan muchos años de labor y aporte sereno, con la ayuda de facultativos y facultativas, de abogados y letradas, de profesionales de la sanidad, de las asociaciones de víctimas y, por supuesto, de algunos medios de comunicación que siempre les sirvieron de altavoz en un litigio desigual que hoy empieza a salir de la oscuridad para llegar a ver cierto rayo de luz que todavía debe acabar de forjarse con más intensidad y brillo. Porque este es el inicio del fin del silencio, la negación y también de la impunidad. Todas y todos, también los diputados y las diputadas, tenemos la obligación de dar amparo, reconocimiento y reparación a los niños y niñas, algunos ya adultos, que un día fueron objeto de estos delitos de pederastia. Debemos ser no contemplativos, sino propositivos, desde un respeto profundo, con empatía y comprensión innegociables, porque ellas y ellos sufrieron el peso de estos delitos contra su integridad física y emocional en pleno proceso de forja de sus personalidades, con lo que ello lleva de gravedad lógica indiscutible. Hablamos, en fin, señorías, no ya de delitos, sino también de ataques gravísimos contra los derechos humanos, los de la infancia y la adolescencia, y de una cuestión de salud pública. La desembocadura de este río de dolor, soledad e incomprensión no puede demorarse por más tiempo, porque es mucha la dilación y porque el océano donde desaguar angustia, aflicción y los efectos de los trastornos por estrés postraumático deben ser cuanto antes una realidad irrebatible. Lo que supone una interferencia en el desarrollo evolutivo de la infancia y puede dejar unas secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo, debe tener por parte de la Iglesia como institución y, por supuesto, de los poderes públicos un tratamiento inmediato y exento de matices ideológicos. Es parte de nuestra respuesta, ingrediente de nuestra responsabilidad y, desde luego, una obligación irrenunciable. Es evidente para este Grupo Socialista que en esta labor que se está desplegando hay un objetivo: realizar un análisis sobre todo lo que las víctimas y supervivientes sufrieron, sobre las carencias que tuvieron, sobre por qué motivos no fueron reparados, acompañados y reconocidos públicamente y cuáles son las responsabilidades que faltan por depurar. Una labor que deberá tener una prolongación efectiva y positiva en el mismo instante en que el informe finalice, abriendo el paraguas de protección, prevención y prevención que en muchas medidas a implementar es lógico que repercutirá también en otros ámbitos, en donde se dan delitos de abusos y agresiones sexuales. Vemos desde el Grupo Socialista con muy buenos ojos el modelo de trabajo planteado por Ángel Gabilondo y su equipo. Y, en concreto, nos gusta mucho la idea de que las víctimas y supervivientes tengan un ámbito presencial más allá de sus importantes testimonios y comparecencias en un foro de asociaciones, porque la escucha de sus criterios y argumentos tiene mucho que aportar en la condición y empaque del informe. Además, y como ha recalcado el defensor, es importante destacar que se va a velar con escrupulosa fidelidad y absoluto respeto por la protección de datos, con el derecho a la intimidad de todas las víctimas y con la sensibilidad inaplazable que esta problemática social requiere en su tratamiento. Acabo ya, presidente, defensor del pueblo. Desde el Grupo Socialista no podemos sino ofrecerle toda nuestra ayuda y colaboración en esta labor, haciendo votos para que el objetivo se cumpla con todas las garantías de éxito que estos seres humanos merecen. Ello repercutirá en beneficio no solo de ellas y ellos, sino de toda la sociedad civil, de nuestro Estado social y democrático de derecho y, por supuesto, de la institución religiosa en cuyo seno ocurrieron los hechos delictivos. Es una labor que, forjada entre obligación y responsabilidad, traerá dignidad, la ansiada y deseada por ellas y ellos, porque, como bien refirió el Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones, nunca más el poder ni el dinero por encima de la dignidad humana. Le voy a trasladar, por último, una pregunta. ¿Cuál es la disposición a colaborar hasta este momento de las instituciones y organismos a los que se está dirigiendo para recabar datos e información sobre los hechos? Gracias. Gracias, señoría.
Una vez que han finalizado las intervenciones de los distintos portavoces. Muchísimas gracias por sus palabras, porque ponen en evidencia la complejidad del asunto en el que estamos y porque ponen en evidencia que cuanto más cuidamos todos los espacios de lo que decimos y hablamos con más sensatez y moderación, lejos de la crispación que a veces nuestras propias convicciones nos pueden llevar, encontramos más espacios para encontrar una salida conjunta. El peligro, una vez más, puede ser que esto se convierta en una especie de debate escolado entre un juicio a la Iglesia, sí o no, si es necesario en este momento someterla a algún tipo de prueba de estrés. Y yo, sinceramente, no estoy en esa cosa, ni creo que tampoco el Congreso está para esa cosa. Estamos en otro asunto, en un asunto mucho más serio, en un asunto que concierne realmente a la salud social, y a la salud de nuestra sociedad y a la salud también de nuestras instituciones. Y precisamente desde el respeto a la Iglesia, lo he subrayado, ¿no? Creo que puede pedírsele una ejemplaridad extraordinaria respecto a estos asuntos que tienen que ver con las relaciones pues, con los demás y las relaciones también con aquellos que están en situación de más indefensión. Así que, por un lado, tomen que yo así lo recibo, que si hay que fijarse en este momento en lo que ha sucedido en la Iglesia, no es por un afán persecutorio de una institución, sino por un reconocimiento de una institución que precisamente se le puede pedir una ejemplaridad extraordinaria en lo que tiene que ver con el cuidado de las conciencias, con el cuidado del espíritu, con el cuidado de las vidas, los cuerpos de los más jóvenes. Por tanto, yo no estoy para poner nota a la encomienda que se me ha dado. Yo lo que sí puedo decir es que a mí no me sorprende que la representación popular reunida, puestos a abordar el asunto de los abusos sexuales, entienda que es bueno empezar por mirar aquella que ha de ser una referencia. Entendería más esa preocupación por quienes no tienen esa valoración que yo hago de la Iglesia. Dirían, bueno, ¿por qué no vamos a ocupar más de la Iglesia que de los demás? Es que yo creo que cuando se está hablando de lo que se está hablando, la Iglesia misma, y si estoy equivocado lo veremos con los hechos, tiene conciencia de que tiene necesidad de abordar este asunto de verdad, porque en ello se juega mucho su verdadero sentido y su verdadero ser. Ahora viene una pregunta. Cuando usted dice la Iglesia, ¿a quién se refiere? Y yo también la puedo devolver. ¿Y a quién se refieren ustedes cuando hablan de la Iglesia? Porque, desde luego, la Iglesia es plural, compleja, hasta donde yo sé, con posiciones muy diversas, y por eso la que se ha negado a formar parte de esta comisión, lo he dicho con cuidado, es la Iglesia institucional. Pero luego he matizado, porque la Iglesia institucional tiene también muchos rostros. Y entre esos rostros también está la CONFER, la Conferencia de Religiosos de la Enseñanza, formada por, creo que, casi 500 congregaciones religiosas y religiosas, muchos de ellas de la enseñanza, donde han ocurrido muchos de los casos presuntamente. Es que a veces ponemos las conclusiones antes de empezar la investigación. Yo soy partidario de que las conclusiones vengan al final si es posible. Pero como ya llegamos un poco después de otros, nunca diré tarde, pues ya se ha investigado tanto, se ha trabajado tanto, tenemos ya tanta información que nos cuesta contener el afán de resolver con resoluciones. Pero yo les pido la paciencia, yo la tendré, de que no lleguemos a las conclusiones antes de hacer lo que tenemos que hacer. La CONFER, Conferencia de Religiosos, ya he dicho que sí, ha mostrado su afán de colaborar. Ha hecho un comunicado el 17 de junio de 2022, no hace mucho, 17 de junio de 2022,
Y en ese comunicado, pues, muestra, como he dicho, su voluntad de colaborar. Luego ahora hablamos de qué es colaborar, que esto también tiene su asunto. Y la Confer dice esto: lamenta, cuando ha recibido el nuevo informe al que se ha referido el portavoz del Partido Popular, don Celso Luis Delgado, cuando ha recibido ese documento ha dicho: la Confer lamenta estos nuevos casos que se ofrecen en el informe. Nos sentimos profundamente identificados con el dolor de las víctimas. Lamentamos no haber actuado correctamente y haber menoscabado su confianza. Esto está en la página de la Confer oficial, donde pueden ustedes encontrar qué declaración ha hecho la Confer en relación con ese nuevo documento que ha recibido. Ahora, si la Conferencia de Religiosos de la Enseñanza ya no es la Iglesia, entonces ya empezamos con más líos. Porque si la Iglesia finalmente solo es la comunión de los obispos, que es la Conferencia Episcopal, entonces ya tenemos unos cuantos líos. ¿Cuál es la Iglesia? ¿La Conferencia Episcopal o la Confer? Tampoco es exacto decir lo que yo digo, lo sé, porque también, como la Confer dice, trabajan coordinadamente con la Conferencia Episcopal. Pero hay más Iglesia también, veo por ahí leyendo cosas, y que se pronuncia sobre estas cosas. Se pronuncian los cristianos de base, que también existen y que no son exactamente institucionales y que ven con muy buenos ojos que se está haciendo este tipo de actuaciones. Se pronuncian muchos cristianos que están en nuestra comisión, que a nadie se le ha pedido el carné de ser o dejar de ser católico para estar en la comisión. Es una comisión abierta y plural. A nadie se le pone por serlo ni se le excluye por serlo, pero que están dispuestos también a aportar desde su experiencia para lograr abordar estos hechos. Y se ha citado, ¿no? Lo agradezco de nuevo, Celso Delgado. Se ha citado, repara. Pues muy bien. Pues supongo que algún obispo ha dado el visto bueno para que eso pueda suceder. Bueno, por eso no digamos que no utilicemos el nombre de la Iglesia en vano, porque cada uno puede, en una sociedad como la nuestra, puede utilizar el nombre de la Iglesia como todos los demás nombres de las institucionales con respeto. Pero no demos por supuesto que la Iglesia no va a colaborar. Yo no puedo dar eso por supuesto. Yo sí puedo dar por supuesto que desde una u otra manera me han ido llevando a la orilla del río para decirme finalmente que no iban a participar. Y yo, cuando digo yo, digo el defensor del pueblo, ha pagado también el precio que hay que pagar, con mucho gusto, político, de pedir que la Iglesia participara. Mientras muchas instancias e instituciones decían que ¿a dónde va usted? Ni se le ocurra, eso de ninguna manera. La respuesta ha sido no, muy a última hora, perfecto. Pues si la Iglesia ha dicho que no va a participar, que no participe. Si la Iglesia institucional ha dicho que no va a participar, que no participe. Pero desde luego, de ahí yo no deduzco que la Iglesia no vaya a colaborar. Luego, ¿qué tipo de colaboración puede hacer? Se señala, y yo también lo comprendo, y se señala con claridad, y yo agradezco que se señale con claridad, pues que no está claro que esa participación, ¿qué actitud se va a tener? ¿No? Señalaba usted, ¿no? ¿Qué actitud va a tener? Pues lo que sí está claro es que algunos señalan que si no podemos poder coercitivo sobre la Iglesia, de coerción sobre la Iglesia, que esto no va a ser posible. Que el defensor del pueblo será un insensato, que quiere hacer cosas, pero si no tiene poder de coerción, bueno. En general, no suelo trabajar con medios de coerción, aviso yo. Ya sé que hay algunos que creen que si no hay medios de coerción ya no hay nada más, que es lo único que existe. Pero yo sí quiero decir una cosa, que hay una cosa que se llama el concordato. El concordato no es un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia, que he oído a algunos decir eso, que es un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia. El concordato es un acuerdo entre dos estados, el Estado español y el Estado Vaticano. Es un acuerdo internacional que incluye, entre otros asuntos,
que no se pueden abrir los archivos de la Iglesia. Quiero avisar también, pues alguno ya supone que yo no escribí el texto ese, ni ninguno de los aquí presentes en general, pero ese es un asunto con el que nos tenemos que topar. Por eso, más que coerción, parece que el camino más adecuado sería lograr la implicación y la convicción. Se nos ha dicho que si sobre casos que se está investigando se desea información, que la Iglesia nos ofrecerá información. Algunos dicen, ¿ves? Ya está colaborando. Otros dicen, ¿ves? Solo colaboras si ya tienes tú los casos. No te dan nuevos. Bueno, si el debate está abierto y servido, ¿qué significa? Pues que hay que trabajar seriamente con un procedimiento y un método de trabajo. Y es el que nosotros queremos y vamos a poner. ¿Por qué? Porque lo contrario es no tomarse en serio a las víctimas y hacer de esto otro tipo de reyertas, que son interesantes, pero que no son fecundas para lo que nos interesa, que es también la reparación de las víctimas. Y hay muchas formas de reparación, muchas, y muy distintas. Y como hemos mirado todo lo que ha ocurrido en otros países y qué resoluciones hay, en algunas hay resoluciones, hasta 400 resoluciones, y hay muchas formas de reparación distintas, diferentes. Y vamos a buscarlas, cuáles son pertinentes, para poderlas proponerles a ustedes, pero lo haremos después de hacer el estudio que hemos de hacer, ¿no? Yo quiero pensar que la Iglesia colaborará. Que no todo lo que algunos quieren, probablemente. Pero quiero pensar en eso. Al menos déjenmelo pensar ahora que empezamos, déjenmelo pensar. Obviamente, no deben pensar igual quienes han llevado este asunto pues, al Tribunal Constitucional. Es más, yo comprendo que haya un debate también sobre si hubiera sido más interesante y más importante, más ajustado, el que se investigara todo tipo de víctimas. Así se expresan y así se ha expresado desde el grupo Vox, ¿no? Tanto don Pablo Calvo, me parece que no ha sido don Pablo Calvo quizá, ¿no? ¿O no? No. Y perdone que ahora no encuentro el nombre. Pablo Calvo y Julio Villa. Pero en ese orden, ¿no? Pablo Juan Calvo, sí. Se expresa haciendo unos argumentos que son los argumentos que más o menos tenían que ver con los que han sido presentados recientemente en un escrito de amparo al Tribunal Constitucional, ¿no? Donde se habla, ya sea incluso, desde luego la Iglesia yo no creo que es un grupo étnico, esto es lo que me parece con toda claridad, y que por tanto no se está haciendo ningún tipo de persecución étnica ni de nada por el estilo a la Iglesia. Es más, es muy probable, pero yo estoy ahora imaginando que entre las conclusiones a las que pudiéramos llegar está el hecho de que es muy necesario en España investigar los abusos sexuales en una mayor dimensión, en una mayor universalidad. Es muy probable que sea necesario esto. Es muy probable que lo pongamos incluso en unas conclusiones. Es probable. Es muy probable porque tenemos mucha información de que en el ámbito familiar, en el ámbito deportivo, en ciertos ámbitos institucionales, donde hay confianza y donde hay poder, donde hay tratamiento de conciencias, pues se producen situaciones de dominio y de abuso sexual. Pues es muy probable. Pero también yo conozco muchos casos de paralización por elevación. Vamos a investigar este caso, no, vamos a investigar toda la ciudad, no, mejor todo el mundo, mejor todo el universo. Y mientras tanto, ese caso no se investiga. Entonces, yo creo que en este momento hay una propuesta realista y viable que hemos de hacer. Pero con esto se nos pregunta, pero si viene alguien que no es, no, si viene alguien que no es abusado de la Iglesia, ¿qué van a hacer ustedes? Le vamos a decir, no, se ha equivocado usted de ventanilla. No vamos a decir eso. Nosotros vamos a acoger al que venga, como hacemos con todos los que vienen, en tantas miles de quejas que vienen y que ya nos escriben ahora mismo. Acoger y, en todo caso, orientar en qué dirección debe ir, si debe ir a la Fiscalía. Muchas veces nosotros no podemos recibir algún tipo de quejas que se hacen porque simplemente no tenemos la competencia para atenderlo, pero procuramos señalar en qué direcciones puede ir. No vamos a desconsiderar a las personas abusadas
pensando que si no son de la Iglesia no merecen nuestro respeto y nuestra atención. Pero déjese que ahora nos centremos en la encomienda que hemos recibido. Y si hemos recibido encomienda, algunos de los argumentos que se han empleado aquí esta tarde, en mi opinión, son argumentos del debate que ya tuvo lugar. Ustedes me han hecho esa encomienda a mí, ustedes. Yo no se lo he pedido, me lo han encomendado ustedes a mí que la haga. Gracias. Digo gracias. Pues esta encomienda que me han hecho ustedes, les aseguro que tuvieron un debate. Y debatieron, y votaron, y decidieron. Y una vez que decidieron, comprendo que ahora vuelvan a traer los argumentos. Me hubiera gustado más que hubiera sido otra cosa. Yo ya dije que hubiera sido mejor de otra manera. Yo ya enmendé, yo ya propuse. Pues muy bien. Pero ustedes son, y yo soy, el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales. Somos las Cortes Generales. Yo soy un alto comisionado de las Cortes Generales. Hemos decidido esto. Pues no deberíamos haberlo decidido. Pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hemos decidido, amigos y amigas demócratas, hemos decidido. Y una vez que hemos decidido, asumimos las consecuencias de lo que hemos decidido. Y yo creo que podría haberse hecho de otra manera. Pues no lo sé. Ustedes debatieron, estudiaron y decidieron que fuera así. ¿Que pudiera quizá haberse hecho para todos? Pues es probable, no lo sé. Pero a mí también he querido yo entender que hay razones para pedir a la Iglesia una actitud singularmente valiosa desde el punto de vista de la ejemplaridad, de la ética y del respeto a los derechos humanos. Y no es por más, no es afán de perseguir a nadie. Y también les digo otra cosa, que la Organización de las Naciones Unidas nos ha declarado al Defensor del Pueblo institución nacional de derechos humanos y que, por tanto, se ha aludido con razón al artículo que se refiere en la ley a cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo. Pero es que nosotros somos más cosas que lo que dice la ley sobre el Defensor del Pueblo. Además de ser aquellos que se ocupan de los derechos fundamentales del título primero de la Constitución, a cuyo fin supervisamos la Administración, es decir, supervisamos la Administración para fin de defensa de los derechos fundamentales, además, podría no ser así, somos la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y eso además es muy importante, porque podría haber estado en un ministerio, podían haberlo puesto en una institución creada a tal efecto, pero la Organización de Naciones Unidas decidió que fuera el Defensor del Pueblo. Y, por tanto, yo me veo en la obligación de defender los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, de todos, todas. Y, por tanto, no me veo que estoy haciendo una cosa rarísima al aceptar esta encomienda. Bueno, se dice que debería haber rechazado y no haber aceptado. En fin, yo agradezco esa valoración que se hace. Quizá no comparto el adjetivo que se dice porque no lo he rechazado como soy, ¿no? Pero no importa, tampoco importa. A ver si ahora va a resultar que por encontrar un acuerdo nos acabamos molestando porque te digan un calificativo. Pero yo sí les puedo decir que me parece que es evidente que se puede y se debe trabajar con las competencias que tenemos. Además, somos también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Malos Tratos, etcétera, MNP, y esta competencia también nos permite tener alguna experiencia en algunas cosas. Hemos hecho muchos informes, y también hemos tenido encomiendas, otras. Por ejemplo, tuvimos una encomienda sobre las víctimas de ETA, que hicimos un informe sobre la encomienda sobre las víctimas de ETA, ¿no? Y se hizo un informe y se hizo la encomienda y se entregó a las Cortes y con eso pues hará cada uno lo que buenamente desea. Nosotros no vamos a hacer un informe para otra cosa que para traérselo a ustedes. Cuando lo tengan aquí pueden reabrir el debate, recomponer de nuevo los problemas y volverse a plantear si lo que hay que hacer es universalizar el asunto y encargárselo a quien haga falta. Pero de ustedes sale y a ustedes volverá. Solo que volverá tras un estudio, un informe, y tras hacer
consideraciones y reflexiones y propuestas para que puedan trabajar. Estoy saltando el orden de intervención, pero para poder dar alguna coherencia, si soy capaz, a lo que se dice, ¿no? Me preguntan pues, sobre dos personas en concreto que están en la comisión, ¿no? Y, bueno, señora Raimundo y señora Vilches. Pregunta a usted, ¿no? Señor Celso, don Celso Delgado. Bueno, nosotros, en general, con todas las organizaciones con las que hay muchas quejas, no solo tratamos de buscar soluciones a las quejas y nos escribimos, nosotros nos carteamos. Es decir, carteamos quiere decir que mandamos escritos a todas las instituciones sobre las que hay quejas y, es más, es habitual que haya una persona de enlace entre instituciones para facilitar la solución de los problemas, que es lo que queremos, resolver a los ciudadanos problemas, ¿no? Y en concreto, con la Fiscalía y en concreto con el Consejo General del Poder Judicial, pues hay dos personas que trabajan, que hacen de enlace entre nuestras instituciones y que en este momento son las mismas que están en esta comisión. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que luego haya que proceder también, según puede ocurrir, ¿no? A la vista de lo que nos encontremos, con que hacer una actuación judicial o hablar con algún fiscal para ver cómo se puede intervenir. Y para eso hace falta oficio, o sea, hace falta conocer y saber lo que hay que hacer. Y nosotros hemos entendido que es bueno que haya personas que tengan esa competencia para decirnos cómo hemos de proceder judicialmente. ¿Que si hemos recibido indicaciones? Mire, nosotros recibimos indicaciones de todo el mundo, como pueden saber, como han podido ver esta misma tarde. De todo el mundo. Otra cosa es que nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo alguno. Y también, por tanto, no recibimos ninguna indicación como un mandato imperativo. Que hayan podido hacer un informe distintas instituciones y nos han mandado informes, pues sí, yo la verdad es que tengo ahora mismo el despacho lleno de informes de todo tipo de asociaciones. Algunas han sido citadas esta tarde. Bueno, son material de trabajo, pero no son mandato imperativo. A nosotros nadie nos dice lo que hemos de hacer, y no porque seamos muy importantes o muy autosuficientes, sino porque respetamos lo que significa ser un defensor del pueblo. También les quería decir que, con respecto al tiempo de trabajo, obviamente el tiempo de trabajo depende bastante del número de personas que se acerquen al defensor del pueblo. Algunos, por ejemplo, los irlandeses, estaban convencidos que en año y medio lo acababan y tardaron 6 años. No será porque no tuvieron recursos, que parece que tuvieron muchos recursos, muchísimos recursos. Otros hicieron otra cosa, fijarse un plazo y, llegado a ese plazo, presentar el informe. Ya está. Esa es otra posibilidad. Decir, bueno, a los 12 meses nosotros tenemos el informe que hayamos sido capaces de hacer. Pero también es un poco violento no escuchar a víctimas que quieren hacer valer su voz, o a instituciones que quieren presentarse, o a asociaciones que quieren. Y por eso me van a permitir que yo no les pueda dar el tiempo fijado y tasado. Lo que sí les puedo decir que puede ocurrir, al menos tal como está fijado, que en 1 año y medio finalice la legislatura. El trabajo podría ir incluso más allá, porque la institución tiene un mandato que va más allá que la legislatura. Y el mandato que se ha hecho puede ir más allá de legislatura. No estamos sujetos a una legislatura. Pero yo sí les puedo decir que la contratación que vamos a hacer de las personas que trabajan en la unidad técnica, en principio va a ser de 1 año, y que ese contrato puede ser renovable en su caso. Si dentro de 1 año nosotros ya tenemos un informe para traerles aquí, con mucho gusto lo haremos. Pero yo no les puedo asegurar que eso sea así. No me pidan que les asegure. Comprendan que no les puedo asegurar eso.
¿Cuándo va a empezar esto a ponerse en marcha? Pues bueno, nuestra idea es hacer una primera convocatoria de constitución de la comisión a primeros de julio. Yo tengo una fecha prevista, pero no quiero ser tan insensato para decirles esa fecha para que luego sea el día anterior y me han dicho usted mintió en sede parlamentaria, porque aquí esto va a esa velocidad. Yo les puedo decir que a los primeros días de julio y que inmediatamente abriremos en ese momento los de junio, julio, con L, que le digo mal. Inmediatamente abriremos también pues, los buzones, el teléfono, las páginas donde pueda ya presentarse las víctimas, ¿no? Y nos pondremos a trabajar inmediatamente. Esta es nuestra voluntad de hacerlo así. ¿Cuántas personas van a estar en la unidad técnica? Pues mire, esto es verdad que son contratados y es verdad que va a ir progresivamente, puede ir creciendo. Desde luego que va a haber 2 personas de asistencia técnica, ¿no?, que hacen labores administrativas, que va a haber un coordinador, que desde luego puede haber 7 personas u 8, pues puede haber 7 u 8 personas para entrevistar, pero esto vamos a ir viendo cómo van las cosas, según un poco los requerimientos que puedan hacernos las personas que vengan a acercarse al defensor del pueblo. ¿Cómo va a dar cuenta al Congreso? Pues, como me ha dicho el Congreso que dé cuenta, que es a través de esta comisión. ¿Cuándo va a venir la próxima vez? Bueno, no creo que nadie tenga esa ansiedad, pero ¿cuándo voy a venir la próxima vez? Pues yo he visto que hemos necesitado 3 meses para poner esto en marcha. Desde luego, por supuesto que no digo que vamos a venir dentro de 3 meses, pero sí periódicamente, con una periodicidad que no será muy larga ni muy grande, ¿no? Y yo les iré informando de lo que tengo y lo que sé, lo que se pueda contar, ¿no? Con respecto a otra... ¿Cuántas asociaciones y cuáles? Igual se sorprende si les digo que no hay muchas asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia que reciban nombre como tal. Yo les convoco a todas las asociaciones. Y ya veremos qué dice, que esto es fundamental, qué dice el Consejo Asesor. Porque yo me tomo en serio lo de que el Consejo es asesor. Y entonces me van a permitir una cosa que es evidente, que es que no puedo llevar todo cerrado al Consejo Asesor, sino que tengo que asesorarme con el Consejo Asesor, esto es la pescadilla que se mueve la cola, para tomar algunas decisiones. Y por eso, cuando esté el Consejo Asesor, ya me asesoraré de qué es lo que debo hacer sobre algunas preguntas concretas que hay aquí. ¿O es que ellos van a estar de adorno? ¿Es que son nombres para estar de adorno? Ninguno de esos nombres es para estar de adorno, ni ninguno de ustedes. Así que veremos esto cómo puede hacerse. Estamos preparando también los protocolos, porque es muy importante también que quien coja los teléfonos, quien conteste a cada uno que se acerca allí, tenga una cierta cualificación y un cierto protocolo, porque hay mucha sensibilidad, hay mucho dolor. Las víctimas han vivido experiencias muy diferentes, algunos tienen mucha necesidad de relatarlo públicamente, otros viven experiencias dolorosas y silenciosas, que hay que también escuchar y respetar. El presupuesto, pues miren, aquí tengo la carta dirigida a la presidenta del Congreso sobre exactamente cómo proceder. Y lo que se nos dijo sobre el presupuesto es que lo normal es que se hiciera, pues, ir utilizando nuestro propio presupuesto, manteniendo aisladamente las cantidades que se inviertan en esta investigación y luego ir, en su caso, solicitando remanentes. No hemos hecho un presupuesto, no sé cuántos millones de euros, como hacen en algún lado. No, veremos según se vaya gastando y de acuerdo a esos remanentes, dando cuenta pública de eso y aprobando el presupuesto cada vez por ustedes, que son los que aprueban el presupuesto, y por las mesas del Congreso y del Senado.
también con respecto a si la Iglesia va a colaborar o no, y es verdad que me decía, ¿no?, Martina, ¿no?, Velarde, me parece, ¿no? Y me hablaba de sí, que ellos optaron más bien por la comisión de investigación, pero que tiene dudas sobre la colaboración del Gobierno y yo la colaboración de la Iglesia, puedo entender que puedan existir todas las suspicacias que se deseen, pero es mi obligación como defensor del pueblo no dudar de la buena voluntad de quienes se acercan aquí. Y si desde luego señalan que van a colaborar, lo que sí voy a hacer es trabajar para que se definan esas líneas de colaboración. ¿Hay algún mecanismo para lograr reparaciones? Pues yo creo que para la reparación lo único que hay es ya toda una escuela de la reparación. Hay mucha gente trabajando en muchas instancias, trabajando en proyectos. Es verdad, se ha dicho, y con razón, que también en el seno de la propia Iglesia se han abierto mecanismos para esa reparación. Pero yo quiero decir que esta es una institución pública y que la dimensión de lo que ha de hacerse ha de ser público y que será pública y que nuestros informes tendrán, por tanto, repercusión pública. Y no simplemente será una reparación particular, salvo en casos en que cada uno pueda hacer valer sus necesidades o lo que fuera, como un respeto mayor a la intimidad. Bueno, no me considero un sectario. No me considero un sectario. Como ya tengo edad para que me hayan dicho de todo, como nos pasa a todos, a muchos, lo siento, no todos somos especialmente jóvenes. Pero esa no era la palabra que me va a mí. Más bien me habían dicho otra cosa, que era demasiado contemporizador con las ideas de los otros, que tengo demasiada tendencia a los consensos y a los acuerdos. Más bien me habían llamado la atención por ser poco incisivo a la hora de separar y muy llamado a la hora de las concordias, ¿no? Ahora, si ahora de repente soy un sectario, pues ya tengo en el que necesito que me miren es a mí, claro, porque no, yo sé que no se dice en ese sentido de aceptar esto es una obra de sectarismo, no es ninguna obra de sectarismo, es una obra de servicio público, un servidor público, que es lo que me siento, y orgullosísimo de servir a una instancia que es la representación de la voluntad popular, como es las Cortes Generales y el Parlamento, que me ha hecho una encomienda. Y lo haremos lo mejor que podamos, sin necesidad de desprestigiar a nadie. Y quizá en este primer momento no me voy a extender ya más, porque lo he hecho demasiado, ¿no? Sí comparto que la Iglesia católica, con independencia de algunas dimensiones más o menos institucionales, es o debe ser la primera interesada en que esto se haga bien y se haga seriamente. Los beneficios sociales y los beneficios también para aquellos que se digan o se consideren creyentes también son grandes. Si se escinde, se distingue, se separa y se pide reparación a quienes no han procedido adecuadamente. No se defiende una institución dejando de hacer eso. Y, por tanto, yo creo que la Iglesia es la primera interesada en que eso vaya bien. Con respecto a la alusión que se ha hecho a un bufete de abogados, yo respeto los caminos que se hagan. Eso es un encargo oficial de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal. Nosotros tenemos un encargo del Parlamento. Cada uno hará su camino y respetamos totalmente el camino que haya de hacerse. Pero me parece que no está mal que una institución pública se ocupe de estos asuntos. Con respecto al portavoz del Partido Socialista, quiero decir que
no solo entiendo que sus palabras nacen de alguna emoción o de alguna experiencia también, sino también de un compromiso, y agradezco su disposición a colaborar, como se ha señalado en líneas generales, hasta este momento, y comprendo también, ¿no?, las susceptibilidades que todos podemos tener respecto de qué es lo que nos pueda esperar en este camino, pero yo espero que si nos vemos cada cierto tiempo y vamos presentando los resultados de lo que hacemos, podremos también entre todos hacernos indicaciones o sugerencias para poder mejorar la orientación de lo que estamos haciendo y, en su caso, con los asesores, pues también hacer una labor más adecuada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. A continuación vamos a abrir un breve